cuando no se toman las precauciones necesarias. Vamos a conversar con el doctor Nicolás Bunster, cardiólogo de la Clínica Universidad de los Andes, sobre este tema. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, aquí el sedentarismo ya no hay que discutirlo mucho. Existe, está presente y evidentemente también tiene un punto de inflexión cuando, por ejemplo, viene el verano, muchos quieren bajar de peso o también por un tema de salud. Se sienten cansados, quieren tener más energía y vuelven a trotar, van al gimnasio, empiezan nuevamente con actividad deportiva. ¿Cuándo uno tiene que tener una señal de alerta con respecto a que el volver apresuradamente y sin una evaluación previa puede generar problemas en la salud? Bueno, a ver, en relación al sedentarismo, que fue lo primero que tú mencionaste, es importante decir y recalcar que en Chile, según las encuestas del año 2010 de salud, el 88% de la población es sedentaria, lo cual es un número impactante. Altísimo. Estamos casi mucho peor que Estados Unidos, que nosotros siempre hemos considerado que es un grupo de personas, ¿cierto?, que realiza poco deporte. Nosotros lo vemos de afuera. Ahora, esta época, justamente la primavera, es cuando más suceden este tipo de eventos que tú mencionas, eventos negativos en relación al inicio de deporte. ¿Por qué? Justamente por lo que comentaste, la gente comienza a hacer actividad física de forma un poco acelerada muchas veces porque, bueno, se viene el verano. Y dos, aumenta mucho en esta época el número de carreras de competiciones, eventos de running, claro, que se promocionan. Y bueno, la gente le gusta esto, desea correr, ¿cierto? Mucha gente que conoce lo hace y se pone a competir sin necesariamente haber tenido una preparación, digamos. En relación a qué hacer o cuándo chequearse, yo te diría que todas las personas independientes de la edad necesitan de una u otra manera tener algún chequeo. La intensidad del chequeo, la complejidad del chequeo va a depender de los factores de riesgo y de la edad. Sabemos que nadie está libre de tener un evento cardiovascular en el deporte. Claro. Y existe de alguna manera una paradoja en la actividad física, como nosotros llamamos. El sedentarismo, si bien es cierto, está relacionado con un aumento de las enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la actividad física muy intensa está relacionada con un aumento en el número de muertes súbitas, eventos que ocasionalmente nos toca ver y que son dramáticos, ¿de acuerdo? Tienen un impacto muy grande a nivel de los medios, a nivel de las familias, etc. Por lo tanto, el chequeo es importante. Como decía anteriormente, todas las edades, ¿cierto?, tienen riesgo. Por supuesto que a edades más tempranas, bajo los 35 años, que es el punto de corte, el riesgo de tener un evento cardiovascular adverso, una muerte asociada al deporte, es bajísimo. Ya que hay que sumarse también algunos factores, lo que es el tabaquismo, también el consumo de alcohol, grasas, colesterol, Eso etcétera. es importante a todas las edades, Ya. pero toma relevancia principalmente sobre los 35 años. En ese grupo de pacientes que sabemos que la principal causa de eventos cardiovasculares adversos es la cardiopatía coronaria, es muy relevante, ¿cierto?, los factores de riesgo y el control de factores de riesgo. Por tanto, si uno quiere llevar o aconsejar a estos pacientes, que es lo que nosotros hacemos para que lleven una actividad física saludable, que llegue a buen término, ¿cierto?, sin eventos cardiovasculares adversos, no solamente el hecho de decirle ponte a correr, sino que enseñarles de alguna manera cuánto, cómo y qué otras cosas además de correr tienen que hacer. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en definitiva, lo que nosotros hacemos es un chequeo preparticipativo, ¿de acuerdo? Que está indicado a todas las personas, como te decía, dependiendo del factor de riesgo, va a ser más intenso o menos intenso. Sobre los 35 años ya hay cierto consenso, de acuerdo mundial, esto ha costado años, ¿cierto?, en que entre como una máxima, digamos. Como una máxima en cardiología y en deporte, de modo tal que incluso las sociedades de deporte grande, ¿cierto?, de los Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, están recién incorporando estas técnicas de chequeo como una norma. Entonces, sobre los 35 años, una historia física del paciente que incluye, ¿cierto?, los antecedentes mórbidos personales y familiares, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene un padre, madre, hermanos que han tenido alguna enfermedad cardiovascular, es muy relevante. Inclusive hasta 4 generaciones antes se ve beneficios de registrar estos antecedentes. La historia física personal del paciente, si es que ha tenido palpitaciones, dolor al pecho, si se cansa, ¿cierto?, en el ejercicio, si alguna vez se ha desmayado en relación con alguna actividad física, toman relevancia. Todas aquellas personas deben consultar y deben llevar un chequeo mucho más intenso en términos de la complejidad del estudio. Claro.
De acuerdo también a lo que nosotros vemos en la consulta, el examen físico nos va a dar algunas alertas de que el paciente podría estar padeciendo o si tiene alguna patología que necesite una exclusión de alguna actividad física en particular. De alguna manera ver qué actividad física o deportiva puede realizar y qué otras no por las características que tiene cada una. Exactamente, cuál es la actividad física apropiada para ese paciente. Y eso nosotros se lo podemos aconsejar y a qué intensidad de trabajo y qué volumen de trabajo puede hacer. Claro, en ese prechequeo o chequeo también que se hace, pero doctor, ahí la pregunta es, cuando uno ya está embarcado en el running o el gimnasio o cualquier tipo de actividad, porque finalmente están todas dentro de esta misma bolsa, ¿cuándo uno puede darse cuenta o tener la idea de que se está sobreexigiendo? Mira, esa es una pregunta súper interesante porque yo siempre he dicho que el paciente tiene un rol súper importante en esto, en determinar si es que estamos haciéndolo bien o no. Está comprobado, ¿cierto?, que cuando tú empiezas a hacer actividad física, sobre la intensidad que te corresponde para tu nivel de entrenamiento, puedes empezar a tener síntomas. Entonces, el sentido común en esto es muy importante. ¿A qué me refiero con sentido común? Si tú empezaste a nadar ayer, no puedes pretender la próxima semana, ¿cierto?, ir a surfear la ola más grande de Hawái. Claro. Resulta un ejemplo curioso, ¿cierto? O si te pusiste a subir cerros la semana anterior, no pretendas subir al plomo Aquí la clave, en un mes. Aquí la clave es ser gradual. Exactamente. Partir desde un piso y alcanzar un techo, pero no de un día para otro. Exactamente. O sea, no comenzar o recomenzar a trotar y el fin de semana siguiente estar en una maratón. En una maratón, una media maratón. Eso es un esfuerzo excesivo para el cuerpo. Y está demostrado que en personas sedentarias ese esfuerzo excesivo, correr 21K para una persona que no está preparado, tiene, por método científico, demostrado, ¿cierto?, tiene efectos en el corazón que pueden ser tan significativos como infartos pequeños, por decirlo de alguna manera, que se pueden producir, inflamación del corazón. ¿Eso es porque hay una sobreexigencia? Por una sobreexigencia, puramente, porque los mecanismos adaptativos del corazón todavía no están en su punto como para permitir que tú puedas desarrollar una actividad física de tal intensidad. Entonces se generan estos pequeños microinfartos, por decirlo de alguna manera, estas dilataciones agudas del corazón que pueden llevar y ser sustrato suficiente como para que tú tengas una arritmia y eventualmente un evento adverso. ¿Cuáles pueden ser señales de alerta? Por ejemplo, un cansancio, ya un minuto en que uno dice, no puedo más, bueno, pero uno se autoexige, digamos. Esa puede ser una alerta. Yo te dije, una cosa era sentido común y la siguiente es escuchar al cuerpo. ¿De acuerdo? Tú sabes que si estás haciendo ya con cierta regularidad una actividad física, tener palpitaciones excesivas, ¿cierto?, sentir que el corazón se te acelera inapropiadamente para la carga que estás realizando, o dolor al pecho, o sensación de desmayo, o desmayo, francamente. Dolor de cabeza también ahí, ¿no? Ocasionalmente un dolor de cabeza, un cansancio excesivo en relación con la actividad física que realizaste, puede ser las primeras señales de un sobreentrenamiento. ¿De acuerdo? Eso pasa y el cuerpo, hay programas, hay incluso aplicaciones de los smartwatch o qué sé yo, estas que van tomando las sensores de frecuencia cardíaca que te dicen tu tiempo de recuperación es tanto y cuando tú superas eso, ¿cierto?, y empiezas a entrenar sobre ese tiempo de recuperación y no lo respetas, sobreviene este sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? En el periodo en el cual tú estás más expuesto a tener eventos adversos cardiovasculares. Para tenerlo claro, ¿cuáles pueden ser los efectos a mediano y largo plazo de una sobreexigencia en la actividad deportiva, en la actividad física, para ser más concreto? Claro, el evento adverso más grave, digamos, es la muerte súbita asociada al deporte y antes que eso pueden haber modificaciones de la respuesta cardiovascular fisiológica o patológica. Dentro de las patológicas podemos encontrar un corazón que haya crecido de forma anormal, o sea, haya engrosado de forma anormal, o haya empezado a funcionar desde el punto de vista eléctrico de manera inapropiada, es decir, que empiezan a aparecer arritmias. Por eso el tema de las palpitaciones es un punto que hay que considerar. Ese punto es relevante. ¿Cómo uno detecta una arritmia? Bueno, una arritmia básicamente es el pulso desacompasado, si uno quiere, ¿cierto?, que no sigue un ritmo regular o que se acelera. Digamos que puede ser como un salto. Que uno Exacto. La gente muchas veces la refiere como una especie de dolor tipo puntada, ¿cierto?, que el corazón se le acelera y se le sube o le aprieta la garganta. Claro. Esos son síntomas que, bueno, es un síntoma, por lo tanto la interpretación es un poco subjetiva. Pero siempre la arritmia es algo para preocuparse, ¿o no?
No ¿O siempre todas las arritmias son para yo te diría todos? que todas las arritmias de alguna manera necesitan una consulta y una evaluación. Ya. ¿De acuerdo? Hay algunas que son de muy buen pronóstico, por cierto, y hay otras que no son de tan buen pronóstico, pero lo importante es poder diferenciarlas a tiempo. Y aquí hay que estar muy atento a que sea una arritmia que se va manteniendo en el tiempo, porque le pregunto, por ejemplo, si viene una arritmia, esto podría ser ya un caso más aislado, pero si se va repitiendo en el tiempo. Exactamente, y es importante consultar por qué. Una arritmia, como tú dices, puede ser un evento aislado, puede ser un evento asociado a un sobreentrenamiento y se puede solucionar con un desentrenamiento, decirle al paciente que baje la carga de trabajo, o puede ser un evento que está marcado por un sustrato anatómico o eléctrico del corazón que está ahí y que va a ser permanente en el tiempo y que lo predispone a un riesgo. Voy al punto inverso, hablábamos de la sobreexigencia. ¿Qué pasa cuando le dicen, a ver, estás sobreexigiéndote, tienes que bajar el ritmo? ¿Qué pasa si yo lo bajo a 0? ¿Puede también haber un efecto adverso? Sí, la idea nunca es hacer ese tipo de cambios. Los extremos, digamos, nunca son buenos. Exactamente, ese tipo de cambios no se recomienda. Ni siquiera se recomienda en la actividad física del día a día, cuando tú estás trotando y pasas de hacer un sprint, ¿cierto? Una carrera de alta intensidad a una... No puedes detenerte, eso no te lo recomiendan, ¿no? Te recomiendan que vayas disminuyendo progresivamente la intensidad. Eso en la carrera del día a día, también como en las cargas de trabajo de una temporada, de una semana, un mes, un año. Bien, doctor Bunster, muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de este tema tan relevante también en esta época, como decíamos al comienzo de la entrevista. Muchísimas gracias. ¿De qué? Que esté muy bien. Gracias.